Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. El día de hoy, como ya hicimos en el video anterior, nos corresponde la segunda parte, ¿cierto? de otra de las salitreras que pertenece también desde el año 2005, es Patrimonio de la Humanidad, nombrada por la UNESCO. Una salitrera, a diferencia de la anterior que fue Humberton, es una salitrera un poco más pequeña, ¿cierto? En cantidad de personas, en los diámetros de su vivienda, en la pulpería era todo un poquito más reducido, ¿cierto? No por eso dejó de tener escuelas, pulperías, tenía policlínicos, tenía su mercado, tenía todo armadito. Es la fábrica de salitre que aún permanece en pie en el mundo, ¿cierto? Y estamos hablando de las oficinas salitreras Santa Laura. Bueno, la oficina salitrera entonces Santa Laura, que es reconocida a nivel mundial por la estructura que tenemos a mi espalda, es creada por don Guillermo Wendel allá cerca de 1870, cerca de Pampa, Nebraska, a unos kilómetros cercanos a la comuna de Pozo Almonte, un poquito más al sur. Esta planta generalmente no tuvo el éxito que se esperaba en su momento. No sé si se escuchará bien porque hay mucho viento. No tuvo el éxito esperado en su momento cuando fue creada. Ya en el año 1876 aproximadamente, el gobierno peruano, recordemos que estos territorios hasta 1880 aproximadamente pertenecían aún a Perú. Recordemos que la guerra del Pacífico aún no terminaba. Y estas salitreras emergen y surgen en base al gobierno peruano, ¿ya? ¿Por qué son tan famosas las salitreras en este lugar principalmente? Debiésemos remontarnos a millones de años atrás y explicando cómo surge el salitre. El salitre surge estando en la cordillera de los Andes. Todo esto que está acá era mar, no había desierto. Producto de los terremotos, producto del tema de la naturaleza, emerge, ¿cierto? De donde hoy está el mar para nosotros. Emerge en la cordillera de la costa y todo el mar que queda aquí queda posado, como un lago gigante, ¿ya? Y ese lago gigante, con el sol que tenemos nosotros acá en el norte, el agua se comienza a evaporar. Se evapora y se seca. Recordemos que el agua de mar es agua salada, entonces todo este sector que tenemos acá, conocido como desierto o la pampa para los iquiqueños, se juntan los minerales del mar más los minerales de la tierra y surge el denominado caliche o salitre, que se le conoce comúnmente en esta zona. Entonces, esta planta, ¿cierto?, en el año 1876 entra en para por el gobierno peruano, ya porque no tuvo el éxito que se esperaba que tuviera esta planta, y ya por el año 1880 aproximadamente lo toma ya una empresa inglesa, ¿cierto?, la de London Nitrate Company, y trata de armar esta fábrica, porque prácticamente es una fábrica más que una oficina salitrera en sí. Trata de armar con partes de una oficina salitrera que queda en Taltal, llamada Gisela, y en 1913 retoma nuevamente los trabajos de la extracción y del proceso del salitre. Bueno, acompáñenos ahora a revisar un poco las instalaciones, ¿cierto?, y ver cómo se componía esta fábrica donde se producía el salitre. Vamos.
Bueno, amigos, recordemos entonces que Santa Laura tuvo alrededor 800 o 900 personas promedio, ¿ya? Y de ese promedio, 450 eran obreros, operarios de esta fábrica. Por eso yo les decía al principio que era muy pequeño esta oficina particularmente, porque era más que nada, más que oficina, era una fábrica. ¿Ya? Acá lo que más hay, a diferencia de Humberton, es el área industrial. Y acá se ven lo que son las máquinas, se ven lo que son los chancadores, la planta de lixiviación, que es la grande que está ahí afuera. Eso es lo que más se ve acá, ¿ya? Si bien tuvo mercado, si bien tuvo pulpería, si bien tuvo colegio, tuvo policlínico, la cantidad de gente era un poquito más baja en relación a la salitrera, que era más grande, que era Humberton. Chile entonces vivió prácticamente 100 años del salitre, ¿ya? Era uno de los países, por no decir multimillonarios, pero tenía mucha plata, era en la época donde todo andaba bien, ¿ya? Santa Laura, como la principal fábrica del salitre, de la producción del salitre, producía toneladas enormes de manera mensual. Y si bien no tuvo la estabilidad que se esperaba, porque tuvo altos y bajos, tuvo muchas paras, reinicios, de vuelta se volvía a parar las faenas. Ya cuando cae, se descubre el salitre sintético, también tuvo una para, después volvió a reiniciar allá por el 1935. Y ya de 1935 a 1960, donde ya prácticamente cierran la gran mayoría de las salitreras a nivel nacional, ya, porque ya el producto se fue en picada, ya existían otras cosas, ya el salitre no se producía y no se vendía como era de costumbre. Entonces, nosotros en este sector donde nos encontramos son sectores de pura fábrica, son, digamos, son fábricas sectorizadas. Por ejemplo, acá tenemos el área de los compresores, ahí arriba tenemos la casa de fuerza, por ejemplo acá tenemos la maestranza, ¿cierto? Ahí vamos a ver qué es lo que dice el letrero. Dice acá hay carros de transporte construido por la Canster, dice troncha de 76 centímetros, riel de 48 libras por yarda, creado en el año 1894. En la maestranza donde trabajaban los obreros, recordemos que los obreros que estaban acá, y los dijimos hace un ratito atrás, eran 450 obreros aproximadamente. Era mucha gente la que trabajaba acá, que decide irse, decide volver, porque esta salitrera fue una de las más inestables, ¿cierto? De toda la zona norte. Esta fábrica, esta salitrera, no particularmente esta, sino que las demás, fue y estuvo bajo el sistema Chang. El sistema Chang, que lo que era disolver el salitre en bateas de doble fondo, donde se cristalizaba el salitre en base a aplicarle más vapor de lo habitual a menor temperatura. Entonces eso aceleraba el proceso y por eso podían producir aproximadamente, como les decía, 2.000 a 3.000 toneladas mensuales. El campamento de Santa Laura ya crece alrededor de estas grandes moles, por decirlo de alguna manera, que era la fábrica,
crece y se expande hacia los alrededores. Ya acá hubo una casa de administración, hubo canchas de tenis, hubo canchas de fútbol, pero el tiempo y la gente que vino para acá empezó a destruir, a robar, a llevarse como souvenirs de lo que son las salitreras y destrozó todo, destrozó todo. Si bien acá no se ve tanto rayado como se veía en Humberton, igual el tiempo se encargó de prácticamente echar todo abajo. Por ejemplo, tenemos acá el policlínico, donde se venía a atender, me imagino yo, los obreros, las familias de los obreros, de los trabajadores que estaban acá. Acá tenemos las ruinas, que es lo que era la pulpería. Era una pulpería, si vemos el tamaño de lo que es el suelo, es infinitamente inferior a lo que era en Humberton, ¿cierto? Allá, por ejemplo, tenemos la escuela de Santa Laura, una escuela que se ve bastante pequeña en comparación a los dos colegios que hay en Humberton. En el sector de acá, a mi espalda, tenemos lo que era un mercado pequeño, donde seguramente la gente venía a comprar su verdura, su pescado, ¿me entiendes? Tenemos el sector donde está la pérgola, seguramente acá los días domingos tocaban bandas de bronce, tocaban el Charleston, infinidad de actividades que quizás se pudieran hacer en este sector, que era como el centro del pueblo, del teatro especialmente. Vamos a avanzar un poco y tenemos las ruinas del teatro que ustedes se imaginan, al igual que en Humberton, esta era una ciudad, mini ciudad, cuidado, te va a caer, una mini ciudad, y lamentablemente no tuvieron los resguardos necesarios, ¿cierto?, para poder conservarlo, porque ya está todo en ruinas, tanto el colegio, tanto el teatro, que dicen estaba acá. Es penoso, la verdad, es penoso, porque esto es parte de la historia de Chile, parte de la historia de acá, de nosotros los nortinos, y la verdad es que solamente queda la estructura gigante, ¿cierto?, que todavía está en pie. Bueno, amigos, entonces, y aparte de todo lo que les comenté recién, este sector también, bueno, no se puede distinguir de buena manera dónde está, porque está todo en el piso. Ya contaba con 150 casas para el personal casado, ya, y tenía 59 casas para el personal que era soltero. No podían salir, por decirlo de alguna manera, de la oficina donde estaban los trabajadores, ya sea en Humberton, en Alianza, en Victoria, acá en Santa Laura, en La Noria, hay un sinfín de salitreras hacia el sur y hacia el norte de donde estamos nosotros, que los patrones le pagaban con fichas. Las fichas las canjeaban en las pulperías, como lo dijimos en el video anterior, y estas fichas hacían que el trabajador estuviera atrapado dentro de su salitrera. Él podía salir, podía ir a oficinas salitreras vecinas, pero él salía sin ni uno. ¿Por qué? Porque las fichas solamente valían acá, o en la oficina donde el trabajador vivía. Entonces, en el año 1928, por una orden de gobierno, por fin se abole ya lo que es el sistema de ficha, y pasan a tener una remuneración, entre comillas, más justa. Y muchas de esas cosas, mucho de lo que se ganó a futuro,
fue lo que se peleó en lo que fue la masacre de la Escuela Santa María en 21 de diciembre de 1907, donde murieron, no se saben, dicen 2000 personas, otros dicen que fueron 200, no se tiene con exactitud la cantidad de muertos, pero lo que sí se logró, a pesar de que pasaron mucho tiempo, es que ya no se les pagara con ficha. Lamentablemente ocurrió muy cerca ya del cierre de lo que fueron las salitreras. Ya, muchachos, entonces desde la planta de la exhibición, que está a mi espalda, una de las más antiguas, si no la más antigua del mundo, todavía en pie de la época del oro blanco, nos despedimos de este video, esperando que las imágenes que les proporcionábamos, que la información que les dimos, les sea de mucha utilidad, aprendan, visiten estos entretenidos, para la gente que le gusta la historia, para la gente que quiere saber cómo se vivía antaño, vengan, recomendados 100%. Tienen hay tour, pueden venir en su auto, no necesitan 4x4, no necesitan absolutamente nada, solamente las ganas de venir, bloqueador y agua, porque hay muchísima calor. Si viene ahora en la tarde ya se va un poquito más de viento, pero tienen que tener de todas maneras igual ropa cómoda para poder caminar y recorrer parte de la salitrera. Que la verdad es que en los videos, en el primero de Humberton y ahora en este de Santa Laura, por el tema de que los videos son muy cortos, no se puede mostrar todo, porque tendríamos para mucho más material, pero con la planta que tenemos acá, nos despedimos hasta un nuevo video. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, va a aparecer acá abajito, ya, y nos vemos en un próximo video. Adiós, amigos.